Apreciados amigos y hermanos, qué placer estar con ustedes nuevamente para estudiar juntos el repaso de la lección del libro de Marcos. Estamos estudiando la segunda lección titulada Un día en el ministerio de Jesús. Tengo el honor de estar junto al pastor Edward Smith. Pastor, bienvenido al programa. Un placer tenerlo acá. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Me siento muy feliz de estar aquí con ustedes. Amén, pastor, y agradezco mucho porque podemos compartir de este hermoso libro. Pero, pastor, antes de dar inicio, voy a invitarlo a que tenga una oración para dirigirnos al Señor. Oremos. Padre que estás en los cielos, hemos llegado una semana más y ahora estudiando lo que hizo Jesús en un día sábado. Sé, Señor, que aprenderemos mucho de las grandes lecciones de lo que Jesús hizo en esta tierra y que puede ser también aplicables para nuestra vida hoy en día. Amén. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, pastor. Muy bien, tenemos este día en el ministerio de Jesús, un día donde Cristo trabaja, obra, predica, enseña. Y veo que esta lección, al número 2, nos menciona justamente lo que Cristo hizo en el Evangelio, en el libro de Marcos, capítulo 1, comenzando con el llamado que Él hizo a hombres que eran pescadores, de acuerdo a lo que dice allí en Marcos. Voy a leer brevemente, pastor, los primeros dos versículos de Marcos 1, 16 y 12, estos dos versículos, para darnos un inicio al llamado del Señor en este día de ministerio, por decirlo así, un día en el cual podemos entender lo que Cristo hizo. Dice allí, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Es decir, Jesús les invita a ellos a seguirle, a dejar lo que estaban allí haciendo y seguirle. Pastor, ¿por qué eso es importante como este inicio a este concepto de la obra del ministerio de Jesús, de este día de ministerio de Cristo? El llamado que hace Él a los discípulos. Una de las razones por las cuales me gusta el libro de Marcos es porque va al punto. Los otros evangelios se explayan un poquito más en explicar y dar algunos otros detalles que el evangelio de Marcos no da. Marcos va directo. Al grano. Al grano. De la predicación que estudiamos la semana pasada al ministerio de Jesús específico de poder llamar a sus discípulos. Para Juan, por ejemplo, esta historia habla que uno de los discípulos estaba en un determinado lugar, Jesús lo llegó a ver, una explicación bastante larga. Es lo mismo con Mateo y demás. Marcos no, Marcos va de una manera específica. Y en primer lugar, como que la escena se parte en dos, porque en primer lugar Jesús va hacia dos discípulos. Estamos hablando de Simón y Andrés. En el libro de Marcos no da detalles que Simón y Andrés estuvieran en una barca o que la barca fuera propia de ellos o en materiales como redes o algo por el estilo. No lo menciona allí. Pero cuando se refiere a Juan y Santiago, ahí sí se menciona de que ellos estaban con las redes en una barca y estaban ayudando a su papá. Entonces, ¿por qué esos dos contrastes? Porque aunque se dice tal vez en el Evangelio de Juan o en otros evangelios, Lucas, para ser específico, como que al parecer los cuatro estaban juntos y trabajaban en la misma barca y trabajaban en esto. Marcos da esa distinción inmediata de dos grupos. Yeah. Al no mencionar que Pedro y Andrés tuviesen una barca o tuviesen redes, etc., se implica de que Pedro y Andrés estaban pasando por una situación financiera muy difícil. Y al hablar de Juan y Santiago con su papá, significa que ellos estaban en una posición financiera mejor. A uno les estaba viendo bien y a otros les estaba yendo mal en la pesca. Entonces, ¿por qué es importante resaltar eso? Porque cuando Dios llama a personas, no importando su estatus económico, ni la situación financiera, ni mucho menos su estatus académico, o para poder hacer una diferenciación entre que Dios llama solo a los que son capaces o tienen esta capacidad de dinero o función, etcétera, y no llama a los otros que no tienen este tipo de características. Dios llama a todos por doquier. Interesante, pastor, este concepto, y la verdad que aplica mucho a nuestra experiencia personal. No todos tenemos ciertas ventajas o no todos tenemos las mismas comodidades que otros. Es decir, hay unos que estamos en mayor necesidad económica, tal vez nos sentimos incapaces inclusive
de hacer una obra para el Señor. Porque algo interesante de lo que leíamos, y dice la palabra y en Marcos, de que estos hombres eran pescadores, no eran predicadores, no eran instruidos, no tenían el conocimiento de decir de la palabra al derecho y al revés para poder decir que sabían exponer la Escritura. Pero a estos sencillos hombres, tal vez unos, como usted menciona, en una condición de necesidad absoluta y abrumadora, a estos discípulos el Señor les invita a seguirle. Y la respuesta, el versículo 18 dice, y dejando luego sus redes, le siguieron. Yo trabajé en un lugar portuario muy cerca del mar, un lugar llamado Dangriga, en Belice, y allí yo conocí esa parte de los pescadores. Claro. Entonces, hay pescadores que les va muy bien. Por supuesto. Pescadores que se van toda la noche, toda la madrugada y traen muchos pescados. Y hay otros pescadores que la verdad pues no obtienen nada. Entonces, por eso es que es rescatable mencionar esos detalles del libro de Marcos. Por supuesto. Ahora, cuando Dios le dice, los llama, sígueme, y ellos dejan de inmediatamente lo que están haciendo, Marcos expresa el poder de Jesús al momento de llamar a alguien. Aunque podemos nosotros destacar que Juan, como lo menciona el Evangelio de Juan, que los 4 discípulos al cual estamos mencionando, como que ya tenían un contacto con Juan el Bautista. Entonces ya como que conocían lo que Jesús, claro. Quién era Jesús, ya habían visto el bautismo de Jesús. Entonces podemos destacar que no fue tampoco un arranque de emoción y lo sigo porque sí. Puede ser que ellos ya entonces hayan conocido de quién era Jesús y entonces aceptaron el llamado. Pero el punto que Marcos destaca es el poder de Jesús al momento de llamar a alguien. Independientemente si ellos ya habían escuchado de Jesús días atrás o meses atrás, o habían escuchado muy poco de él, la importancia de abandonar todo por seguir a Jesús es donde nosotros tenemos que destacar. Porque ¿cuántas personas hoy, ya sea que han estudiado toda la lección de la fe de Jesús, o no han estudiado nada, o los que han estudiado mucho, o los que tienen poco, los que no tienen nada? Depende, porque Marcos trata la manera de en este momento de abarcar todos los escenarios posibles. Claro. La importancia es cuán dispuesto estoy yo de dejar todo por seguir a Jesús. Pastor, esa pregunta creo que es relevante para cada uno de nosotros. ¿Estamos realmente dispuestos a dejar todo por el Señor? Y en un sentido quizás aún de manera, ¿cómo le puedo decir? Me acuerdo de tener un tema predicando a jóvenes sobre este tema, ¿no? Y decía, miren, hoy en día tenemos redes sociales. ¿Será que estamos dispuestos a dejar esa vida, digámoslo así, ¿no? Ficticia, ¿no? De las redes sociales por el Señor Jesucristo? A veces no queremos, ¿no? Nos importa más lo que la gente piense de mí al realmente mostrar amor a Cristo, lealtad al Señor. Y creo que es importante que dentro del llamado de Dios nos va a llamar a dejar algo. Y para algunos jóvenes especialmente tal vez será redes sociales o será algo más, pero de todas maneras hay un sacrificio que hay que hacer. El seguir a Jesucristo requiere un sacrificio que no es un sacrificio no necesariamente económico, no tiene que ser necesariamente en la expectativa de lo que hicieron ellos, de dejar su familia, pero siempre hay un sacrificio que es dejar a un lado lo que el mundo atrae y buscar a Cristo, ¿no? Claro, por supuesto. Y todo aquel que siga a Jesús tiene que aprender a renunciar a algo. Así es. Algo uno tiene que renunciar. Y por eso, pastor, sigamos con la lección, vayamos a la siguiente parte de la lección que nos menciona allí, por ejemplo, el día lunes, hablando de lo que fue un inolvidable servicio de adoración. Sí. Leyendo, bueno, no tenemos tiempo para leer mucho, pero en el capítulo 1, versículos 21 al 28, vemos la historia de Jesucristo, donde entrando en una sinagoga, ¿no es cierto? En el sábado. En un sábado, por supuesto, hay un hombre con un poseído por un espíritu de demonios. Interesante, pastor, que está dentro de la iglesia, dentro de la sinagoga, y está poseído por Satanás. Claro. O sea, no quiero decir de que es algo que quiero experimentar en la iglesia. Gracias a Dios no hemos visto esto, pero puede pasar eso. Que dentro de la iglesia existe uno yo creo que el espíritu, ¿no? título de ese día está impresionante porque un inolvidable servicio de adoración, sí. Imagínense el primer sábado que va Jesús después de su bautismo al templo
y se topa con un endemoniado, ¿no? Es inolvidable la experiencia. Ahora, a destacar aquí la expresión de este endemoniado al ver a Jesús. Claro. La expresión se encuentra en el versículo número 24, cuando grita, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Eso es a destacar. Jesús en este momento no era una persona popular o famosa. Ya la vamos a ver lo que hizo el sábado por la tarde y el sábado después de la puesta del sol. Correcto. Estamos hablando de un sábado de mañana yendo a la iglesia conforme a la costumbre. Esto es un poquito para los que están en contra del sábado. Es difícil para ellos explicar estos asuntos de cómo Jesús respetaba el sábado. Pero eso es para otro. No, pero por ese punto, pastor, es muy relevante porque, por supuesto, Jesús aquí está ministrando, Claro. obrando en el concepto de adorar a Dios y guardar el sábado como era su costumbre, como era su experiencia, su práctica, que nunca cambió. Yo siempre he dicho que si Jesús hubiese querido cambiar algo, desde que Él estaba en esta tierra, lo hubiera hecho. Por supuesto. Hay personas que dicen, no, porque es que Él era judío. No es porque Él era judío, sino porque Él es el Señor del sábado. Y por eso es que Él decidió poder hacerlo, poder seguir guardando el sábado. Pero llegando al punto de este endemoniado, se destacan tres cosas. En primer lugar, dos cosas. En primer lugar, el énfasis al momento del decir el Santo de Dios. Destaca, el demonio destaca que conocía a Jesús. ¿Sí? Y destaca también de reconocer en ese momento el enemigo quién era Jesús, el Santo de Dios. Vemos que Jesús le van a decir en segundo aspecto, claro, el cállate, porque el versículo 25 entonces dice, entonces Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y algunas personas se preguntan, pero ¿por qué Jesús lo mandó a callar? claro. De hecho, a partir de allí, en el resto del Evangelio de Marcos, en muchas historias de Jesús, Jesús manda a pedirle a las personas, pero miren, no digan lo que acabo de hacerlo, no digan lo que acabo de hacer, no digan. Y uno dice, ¿pero por qué? Porque el contexto político, religioso en la que vivía Jesús, declarar que era el Santo de Dios, el Mesías, era en ese momento una cuestión de apedramiento o una cuestión de mandarlo a matar. Y Jesús tenía una obra por cumplir y no quería que algo lo estropease en todo lo que él quería hacer en esta tierra. Por eso es que él manda a callar. No calla porque tenga miedo, sino porque el tema de que él quiere cumplir algo. Claro, él no quería levantar este falso concepto de que él venía a librarlos como un gobernador humano, o sea, de un imperio normal. Él no quería que su ministerio, el trabajo de Cristo, su misión, sea puesto en una luz, en una perspectiva equivocada. Él no vino a salvar a los judíos de los romanos. Él vino a salvar al pueblo de Israel y a la humanidad en realidad del dominio del pecado. Claro. Esa es su función y su desarrollo, su ministerio. Entonces, por eso Cristo tiene que tener esta declaración a él, como usted menciona, cállate. Ahora, interesante, pastor, continuando con lo que sigue, porque avanzando con la lección, vemos de que después de dar esta evidencia en la sinagoga, luego dice el versículo 29, que al salir de la sinagoga, posiblemente mediodía, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre y ella la servía. Es decir, otra cosa que hizo en este primer día de ministerio, vemos de que Cristo se acerca con Pedro, con su hermano y con Juan y Jacobo, y van los cuatro, o los cinco, mejor dicho, a la casa de la familia de Pedro, de su suegra, y allí Cristo hace un acto de sanidad por esta dama, por esta mujer, de manera inmediata. Cristo hizo esto mostrando qué, pastor. ¿Por qué él hizo este acto en este día, en el sábado después? Bueno, como cuando mi esposa me pregunta, ¿cómo te fue este sábado, mi amor? Claro. Y le digo, tuvimos esta responsabilidad en la iglesia en la mañana, en la tarde fuimos a hacer esto. Imagínense el sábado de Jesús, ¿no? Claro. Saliendo de la iglesia, después siguiendo a la casa de Pedro, haciendo estas sanidades, haciendo lo otro. Yo creo que Dios nos ha mandado a que nosotros hagamos el bien en el día sábado. Por supuesto. Y
y Jesús aprovechó cada oportunidad para poder venir y ayudar. No, a veces nos enfocamos en lo que no debemos de hacer en sábado, cuando deberíamos de enfocarnos en lo que debemos hacer en sábado. Y lo que debemos de hacer, aparte de poder venir y ir a la iglesia, como Jesús acostumbró a ir a la iglesia, es de buscar cualquier oportunidad para poder hacer el bien, para poder ayudar. Y Jesús vio esa oportunidad tan importante de poder venir y ayudar a la suegra de Pedro. Y pastor, además de esto, vemos de que después de que ayudó a la suegra de Pedro, esperó que se oculte el sol, Sí. porque habían miles de personas o cientos de personas que estaban esperando recibir de Cristo una sanidad. Es destacable también, pastor, como Marcos también marca cuándo inicia el sábado y cuándo termina el sábado. Y no solamente es una idea del Antiguo Testamento, cuando nosotros hablamos de puesta del sol a puesta del sol, sino que también es una idea destacable en el libro de Marcos. Eso cuando empezamos a hacer algunos análisis de, por ejemplo, Hechos 20, acerca de aquel joven que cayó y todo, ya cuando dicen que el primer día de la semana y empiezan a discutir, es que hay que destacar que en la Biblia el sábado es de puesta del sol a puesta del sol. Correcto. Entonces, y por eso es que en Hechos 20, cuando cae, era ya la medianoche, pero del primer día de la semana. Entonces, ¿por qué destacamos esto? Porque hay personas que todavía creen que el sábado o los días se deben de contar de medianoche a medianoche. El sábado, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, se guarda de puesta del sol, de ocultarse el día viernes a la puesta del sol del día sábado. Jesús lo hizo. Correcto. Y si Jesús lo hizo, ¿por qué yo de llevarle la contraria a Jesús? Claro. Ahora, ¿cuántas cosas hizo Jesús durante el sábado? Hermosísimas. Y lo interesante es que después de ello siguió Jesús obrando de manera muy especial. Pero es destacable también es lo que sucede a la mañana siguiente. ¿Por qué a la mañana siguiente? Porque Jesús se va a un lugar a orar, a solas. Y eso lo está en los versículos 35 al 39. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Claro. Y lo buscó Simón y los que estaban. Y mira, la gente te está buscando, hay muchos que te quieren estar contigo. Y has hecho un montón de milagros el sábado después de la puesta del sol. Pero la gente está buscando, no, mira, no solo nos toca estar acá, tenemos que ir a diferentes lugares. Entonces destaco dos cosas allí. Uno, la importancia de poder estar a solas con Dios en oración. Increíble, pastor. Sí, necesitamos. Si Cristo necesitó ese tiempo de estar a solas con su Padre en oración, siendo de que Él había trabajado todo el sábado, luego tuvo toda esa obra de sanar enfermos hasta bien tarde. Correcto. Podía haberse quedado dormido. Correcto. Pero no, su fortaleza estaba en la oración. Sí, y eso hace que nosotros también imitemos a Jesús, porque Amén. Como dice el camino a Cristo, si Jesús, siendo Jesús, ¿no?, Claro. buscó a Dios en oración, cuánto más nosotros débiles mortales, dice, me encanta hacer ese énfasis en el camino a Cristo, débiles mortales, no deberíamos de hacer eso, ¿no? Entonces, claro, es un momento, Jesús huía de los aplausos, Jesús huía de la alabanza, adulación de la adulación sería la palabra. Correcto. Jesús necesitaba encontrar su fortaleza en la oración. Amén. Como también nosotros necesitamos encontrar esa fortaleza en la oración, a solas con Jesús, y comprender que hay muchos otros lugares. Se dice que puede ser que Jesús visitaba entre casi 200 aldeas, 200 ciudades, entre ciudades, aldeas y pueblos. 200 lugares. Wow. Imagínese usted. Se dice. Usted, pastor, tuvo 11 iglesias. ¿A donde más llegó a mantener 11? No, y una vez tuve 32, pero eso es otra historia. Otra historia. Bueno, entonces... Pero lo interesante es, yo no jamás me puedo comparar a Jesús. Lo que sí tenemos que comprender es que hay muchos lugares que están con la necesidad de escuchar el Evangelio. Y qué bueno poder encontrar medios como estos, o también por otros medios, claro, ya sea sociales o en persona, que nos están esperando para escuchar el Evangelio. Amén, pastor. Y creo que por eso Dios nos está dando un ejemplo con Cristo de lo que es el trabajo ministerial,
la obra de servicio, ¿no? Ser un ministro del Evangelio significa ser un hombre de servicio a la causa de Dios, al prójimo, a los seres humanos, a los que están en debilidades. Y vemos que después de él ser buscado por los hombres, después de que Cristo es, por supuesto, les responde a los discípulos, ¿no? De cómo él ha estado en oración con su Padre, dice allí lo siguiente. Cristo dice que tiene que ir a otros lugares, como mencionaba, fue a 200 quizás lugares, pero luego se encuentra con alguien en particular, mencionando aquí el día jueves sobre Marcos 40 al 45, versículo capítulo 1, quiero decir, ¿no? Y allí menciona él acerca de un leproso que vino a Jesús y le hace una pregunta, pero una pregunta con mucha humildad, ¿no? Le dice, Claro. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Él sabía que Jesús podía, él no dudaba de que Jesús lo podía hacer, simplemente le dice, Señor, si es tu voluntad, límpiame. Aquí se destacan varios puntos. En primer lugar, la necesidad de ese hombre de acercarse a Jesús. Aquí se destaca de que fue el leproso que acude a Jesús. Correcto. Creo que Jesús puede y tiene poder para hacer cualquier cosa en la vida del ser humano. Pero ¿sabe qué es lo único que no puede hacer? Es forzarnos o obligarnos a hacer algo cuando yo no lo quiero. Entonces, ese hombre quiere. Y como él quiere, él comprende que la única solución para su vida es Jesús. Y él acude a él, Señor Jesús, con humildad, como usted dice, si tú quieres. Jesús quiere, claro que él quiere, pero vemos la intención de esa persona de poder ir a Jesús, reconocer su necesidad, reconocer que solo Jesús puede ayudarlo. Y allí del leproso nosotros debemos de aprender de esa es la misma actitud de que nosotros debemos tener al acercarnos a Jesús. Amén. Señor Jesús, si tú quieres, ¿cómo no va a querer? Claro, incluso él lo dice ahí, ¿no? En el versículo 41, claro. Quiero ser limpio. Entonces, por eso hay un texto en el Nuevo Testamento también que dice que Dios obra el querer como el hacer por su buena voluntad. Él quiere, pero también nosotros tenemos que querer. Por supuesto. Porque si Él quiere, pero si yo no quiero... Claro, no puedo forzarnos. Entonces debe de haber una relación entre lo que yo quiero también y lo que Él quiere. Y algo hermoso, ¿no? De que el Señor extiende su mano, toca. Que ya era romper una barrera. El leproso en ese entonces era una persona desdichada, que tenía que estar alejada de la gente. Y el tocar, se recuerda que cuando uno tocaba, la creencia en aquel entonces es que se transmitía la enfermedad. Claro. Entonces, como estaba enfermo, yo no te podía tocar. Entonces, Jesús rompe esa barrera. Pero hay algo más poderoso todavía en eso. Cuando yo toco a alguien, mire, voy a hacer la excepción de si yo vengo, yo le puedo decir, le puedo decir así, usted es muy especial. Pero cuán diferente que yo le diga, eres muy especial. Esa es solo con el hecho de tocar, se transmite más. Y una de las cosas que te transmite es aceptación. Amén. Aceptación. Entonces, Jesús lo está tocando, está rompiendo barreras, pero también lo está aceptando. Por eso Juan dice que a mí viene y yo no le echo fuera. Qué bendición. Y qué hermoso Cristo con este ejemplo que nos muestra que Él realmente está interesado en acercarse a nosotros. Si venimos a Él con esa humildad, con esa mansedumbre, buscando de Él su favor y su gracia, a ninguno echa fuera. ¿Sabe que yo saqué, estudiando en la universidad, me pidieron que extrajera sermones? Y me dijeron, tienes que sacar 25 sermones. Y yo, ¿de dónde saco 25 sermones? Y elegí el libro de Marcos. Aquí si usted tiene es que cada párrafo, sí, cada historia son sermones de muchos minutos. Qué lindo. Entonces nosotros ahorita estamos abarcando un tiempo corto para poder hablar así de ello, pero cada sección, cada historia es un sermón completo. Y qué alegría por poder estudiar junto con todos nuestros amigos y hermanos estas lecciones. Amén, pastor. Y agradecemos la verdad por el tiempo que nos ha dado. Rogamos que ustedes también puedan seguir estudiando la palabra de Dios, escuchando su voz a través del Evangelio de Marcos, y deseamos poder estar con ustedes también en una próxima ocasión. Que Dios los bendiga.